Wow. ¿Qué están viendo? Indicadores demográficos, doctor. Indicadores Ahí. demográficos. Siguiendo con el tema de demografía, es importante que nosotros podamos construir, y van a verlo, lo simple y lo útil. Ahora sí es muy manifiesto, porque 1 año y medio que estamos con pandemia, lo único que estamos viendo son indicadores demográficos. Por eso es que este tema es muy importante. Es la base para lo que llevarían en epidemiología. A ver, los indicadores demográficos nos indican las características de la población, la composición, no solo su composición, sino las características que determinan el tamaño, la forma, el comportamiento de las poblaciones, etcétera, etcétera. A ver, los indicadores nos muestran sobre todo los aspectos relacionados a los principales problemas para nosotros, sobre todo los problemas de salud. Estos indicadores determinan comportamientos poblacionales en función a la situación de la población. Y los principales indicadores están ligados a 3 fenómenos que decíamos en la anterior clase, ligados a los fenómenos que generan el aumento o disminución de las poblaciones. Vale decir, crecimiento poblacional, decrecimiento poblacional, y estos factores ya sean por nacimiento, por defunciones o por factores migratorios, que eso es lo que definíamos como crecimiento vegetativo, crecimiento neto y crecimiento migratorio, ¿verdad? Entonces, en base a esos aspectos, nosotros construimos indicadores demográficos. Los principales indicadores están basados, por ejemplo, en criterios de natalidad. Definimos la natalidad como la frecuencia en la que se producen los nacimientos. Para una población, su natalidad es elevada o baja en función a la frecuencia que se producen los nacimientos. Pero vamos a definir nacido vivo, los nacimientos, aquel producto de la concepción que independientemente del proceso o del periodo de embarazo, es expulsado o extraído del seno materno después de la separación manifiesta síntomas de vida. Nosotros conceptualizamos nacido vivo, aquel sujeto que es ser que ha sido extraído o ha salido del antro materno y que manifiesta signos de vida, para decir, así a los 10 minutos se muere el bebé, para nosotros es nacido vivo, pero que ha muerto después. Pero en nuestro caso, en nuestro registro, lo contabilizamos como nacido vivo. De ahí tenemos un criterio muy útil, que es la fecundidad. La fecundidad es la procreación efectiva, es la capacidad de reproducirse. Se mide en el número de hijos concebidos. Entonces, existen poblaciones que son más fecundas y poblaciones que son menos fecundas. Está en función al número de hijos concebidos. Por ejemplo, podríamos ver en esta población, el grupo de ustedes, ¿quién es más fecundo? ¿Quién es fecundo? A ver, Valverde, Calla, Laura, ¿eres fecunda? Sí. ¿Sí? Bien. Alex, Muiva, ¿eres fecundo? Sí. Bien, bien, me encanta. Sarmiento, María Russell, ¿eres fecunda? Sí, doctor. Súper, qué bien. Que trabajan duro. A ver, Valverde, Laura, ¿cuántos hijos tienes? No tengo hijos, doctor. Acabo de leer. Alex, ¿cuántos hijos tienes? No tengo hijos. Sarmiento, María Russell, ¿cuántos hijos tienes?
No tengo hijos. Y entonces, ¿por qué dicen que son fecundos? No pueden leer, están leyendo y no piensan, ¿verdad? Les vale 3 pepinos todo esto. Ni siquiera leyendo comprende. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? A ver, lee, Sarmiento, lea. En La fecundidad. procreación efectiva es la capacidad de reproducirse. Se mide por el número de hijos concebidos. Ah, entonces, ¿eres fecunda? No. Es que yo pensé que decía por la capacidad de Pero si reproducirse. estás leyendo, se mide por el número de hijos concebidos. Claro, ajá, aquí les pesqué. Lo que yo digo les vale 3 pepinos, van a ver en el repaso. ¿Está claro? Lo que sí probablemente usted desea, probablemente, a eso define, es la fertilidad, son fértiles. La fertilidad y lo contrario es la infertilidad o esterilidad, en este caso incapacidad de procrear. Existen 3 tipos de esterilidad o infertilidad. Una esterilidad total es la incapacidad total de procrear un hijo. Es decir, una persona mayor de 50, 60 años o una persona que ha nacido con problemas de órganos de reproducción, no puede tener hijos, entonces es estéril total. O una esterilidad parcial, una persona que tiene hijos, pero no puede procrear nuevos. Una persona de 50 años que tiene 3 hijos, pero ya no ovula, y entonces esa persona, qué sé yo, no puede procrear más, es una esterilidad total, parcial. Y es temporal aquella que no puede tener hijos en un periodo de tiempo, vale decir, alguna persona que esté usando un dispositivo intrauterino. Mientras esté el dispositivo, no puede tener hijos. Entonces, es una esterilidad temporal. Se extrae el dispositivo y se restituye su capacidad procreativa. ¿Ya? Entonces, es probable que ustedes sean alguno de ellos, fértiles o infértiles, no sé. Puede ser. Pero fecundidad es otra cosa y esterilidad es otra cosa. ¿Qué nos interesa en la natalidad? Hay algunas medidas que son importantes. Se llama tasa bruta neta o general de natalidad. Este es un criterio muy general de natalidad, es el criterio más grande, más general de natalidad. ¿Ya? Define que representa la relación entre el número de nacimientos en una población determinada en un tiempo determinado. La tasa bruta o tasa general o tasa neta de natalidad se considera dividiendo el número de nacimientos que existe en una población definida en un tiempo dado sobre el número de habitantes que existe en esa población multiplicado por 1000. A ver, para conseguir esto, nosotros, por ejemplo, una población X en Bolivia o en Santa Cruz, donde quieran, definimos, contamos cuántas personas han nacido en un año desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Ese número de nacidos en ese periodo dividimos entre la población existente en ese periodo multiplicando por 1000 y vamos a tener nuestra tasa de natalidad. ¿Ya? Es simple, es la tasa más general. Pero hay una tasa que es muy importante, muy útil, que es la tasa de fecundidad, que nos determina la fecundidad de una población, es decir, la capacidad reproductiva. Habíamos dicho que la fecundidad se mide por el número de hijos concebidos. Entonces, es la relación de nacimientos en función a mujeres en edad fértil. Puede que muchos de ustedes están en edad fértil, pero no tienen hijos. Entonces, no forman parte de la población fecunda. Por eso es que nosotros calculamos la tasa de fecundidad general en función al número de nacimientos que hay sobre en el número de mujeres en edad fértil. ¿Ya? Las mujeres en edad fértil, en este caso, multiplicado por 100 o por 1000. Generalmente podemos multiplicar esto por 100. A ver, ¿qué es una mujer en edad fértil?
una mujer que tiene la capacidad de reproducirse. Estamos hablando de edad fértil. Y que ronda entre los 15 y 49 años. Ajá. Si ustedes recuerdan, denme un segundo. Si ustedes recuerdan, en una pirámide poblacional, esta pirámide es de la población masculina y esta área corresponde a la población femenina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en grupos quinquenales está conformada una población, una pirámide poblacional. Si nosotros vemos la primera fila, se supone que sería la población de 0 a 1 año, es decir, menores de 1 año. Y sucesivamente vamos subiendo, ¿sí? Por un dato aproximado les digo que nosotros consideramos que en Bolivia la población menor de 1 año es aproximadamente el 3%. De toda la población, el 3% son niños menores de 1 año. Pero también se calcula que, por ejemplo, en este grupo puede haber una población en esta franja, que serían mujeres en edad fértil, las MEF, que se considera entre 18 y 38 años, para fines de programas, para provisión de insumos, de prevención de embarazos, atención de mujer, se calcula entre ese periodo. Para nosotros, esta población de mujeres en edad fértil, aproximadamente en Bolivia, es el 24.8%. Varía, pero creo que el último dato está en el 24.8%. De toda la población. Entonces, imagínense que más o menos, si la mitad de la población son hombres y la mitad son mujeres, aquí habría otro 24%, ¿sí? Entonces, 24 más 24 son casi 50%. La población en edad fértil casi es el 50% de toda la población boliviana. Y el resto de los porcentajes están distribuidos en estas áreas. ¿Ya? Por ejemplo, se calcula también en base a esto que las personas que se pueden embarazar, el embarazo esperado se llama, es aproximadamente el 4% de la población. Esto es importante porque los sistemas de salud pueden prever. Si tengo una población de 100 personas, puedo calcular que 4 se van a embarazar este año. Entonces tengo que preparar insumos, carnets, tengo que preparar posibles controles prenatales, que son previsiones para cubrir las características de la población. ¿Ya? Este es un dato que nos va a ayudar. ¿Con qué están ahora? Con las medidas, ¿no? Denme un segundo, por favor. Para calcular la tasa de fecundidad general, se calcula tomando en cuenta el número de nacidos vivos en una población dividido entre el número de mujeres en edad fértil en esa población. Multiplicado por 100 nos va a dar la tasa de fecundidad.
Hay algunas otras medidas de natalidad que pueden ser importantes para algunos casos. Por eso es que damos lo más importante aquí. La tasa de fecundidad por edad representa la frecuencia en que ocurren los nacimientos en una edad determinada en la población. Esto es para fines de comparación. La tasa de fecundidad general por edad es igual al número de nacidos de mujeres en edad fértil en una edad X. Por ejemplo, número de nacidos en mujeres de 14 a 18 años. Dividido entre el número de mujeres entre 14 y 18 años multiplicado por 100 nos va a dar esa tasa de fecundidad en adolescentes. Y va a ser comparada con la tasa de número de nacidos en mujeres de 20 a 30 años. Entonces nos va a permitir comparar. Por eso solamente está en función al número de edad, al rango de edad que tienen las personas. Algo que es un otro indicador que es más miscelánea para contarles solamente, el índice de Thompson o de sustitución, que determina el número de niños menores de 5 años, hombres y mujeres, sobre el número de MEF multiplicado por 1000. Este índice de Thompson ha salido en función a las poblaciones europeas, por ejemplo, que ellos tenían un índice de Thompson muy bajo y han creado programas de migración. Es decir, como había en poblaciones viejas, había muy pocas mujeres en edad fértil en la población, entonces esta población se sustituye, o sea, se renueva con menor grado que en otras poblaciones. Nosotros en América tenemos un índice de sustitución muy grande. Siempre hay más niños que nacen en función a mujeres en edad fértil. Entonces la población, esta generación se sustituye fácilmente con otra. En cambio en Europa, como hay pocas mujeres, hay pocos nacimientos. Entonces, como el índice de sustitución es muy bajo, crean programas. Y dice, vengan, migren, vengan, porque necesitamos población joven en Europa, sobre todo, ¿no? Con todas las restricciones que hay. Porque se han quedado, después de la Segunda Guerra Mundial, se han quedado con muy pocas mujeres en edad. Pero eso es un dato menos importante. Lo que a nosotros nos preocupa y lo que tiene más preocupación incluso en la población y en la publicidad es esto, son los indicadores de mortalidad. La muerte siempre es un problema, por eso es que nosotros trabajamos en ese criterio. Primero vamos a definir muerte. La muerte es la cesación permanente de las funciones vitales con posterioridad al nacimiento, es decir, después del nacimiento, si la persona, ya sea bebé, niño, lo que sea, deja de tener funciones vitales, se lo considera muerte, ¿ya? Vamos a excluir de un criterio una definición que se llama defunción fetal, que es la muerte de un producto de concepción antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente del periodo de duración del embarazo. Y después de la separación no respira ni da ninguna otra señal de vida. Entonces, discriminamos muerte de la defunción fetal. Dos criterios. Muerte, cesación permanente de las funciones vitales. Pero defunción fetal es la muerte del producto de la concepción que muere dentro del antro materno, independientemente del periodo de duración, de gestación. ¿Ya? Y esto nos va a dar unos otros indicadores que son importantes considerarlos. Por ejemplo, igual que la natalidad, tasa neta global bruta de mortalidad o general de mortalidad. En este criterio nosotros hablamos de la tasa neta bruta o general de natalidad. Y ahora estamos hablando de la tasa general de mortalidad. Considera las defunciones existentes sobre la población por 1000, es decir, el número de personas que han muerto en un lugar determinado, de un tiempo determinado. Consideraríamos todo el número de personas que han muerto en Santa Cruz del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, eso dividimos entre el número de habitantes que hay en esta población, multiplicamos por 1000 y tenemos nuestra tasa de mortalidad. Asumimos siempre que la tasa general de natalidad es mayor siempre a la tasa general de mortalidad. Por eso es que las poblaciones van creciendo, ¿ya? Esa es una relación natural.
Hay algunos indicadores que son específicos de mortalidad que a nosotros nos preocupan y que sí debemos considerarlos. Por ejemplo, las tasas de mortalidad fetal. Determina la defunción fetal dividido entre el número de nacidos vivos multiplicado por 1000. ¿Qué es la defunción fetal? Es la mortalidad del producto de la concepción antes de ser extraído del seno materno, ¿sí? Entonces, la mortalidad fetal la vamos a dividir, de acuerdo a la OMS, en 3 grupos o en 3 tipos. Mortalidad fetal precoz es la que ocurre antes de la 20 semana completa de gestación. Es muy frecuente. Yo creo que veo unas 3 muertes fetales precoces a la semana, si no es más. Sí, hasta 5, entre 3 a 5 yo debo ver. Muy frecuentemente, embarazos y hasta qué sé yo, antes de la 20 semana, 11, generalmente 6, 8, el bebé ha muerto. ¿Ya? Y en este caso se lo considera mortalidad fetal precoz. Generalmente las causas son procesos infecciosos, incompatibilidad uterina, etcétera, que generan el mayor índice de mortalidad fetal. La mayor parte de las muertes fetales ocurren dentro de las primeras 20 semanas de gestación. El segundo grupo es mortalidad fetal intermedia. Es la que ocurre entre las 20 y 28 semanas de gestación. ¿Ya? La mortalidad intermedia. Esta mortalidad es mucho menos frecuente. Una vez que pasan las 20 semanas, el feto ya tiene más adaptación al útero y es muy infrecuente, es muy raro. Es muy raro, a no ser que la madre se caiga, un trauma feo o alguna malformación congénita que determina una mortalidad a esta altura, un higroma quístico, algún problema de ese tipo, pero es muy raro. Pero algo que es relativamente frecuente es la mortalidad del grupo 2, 3 o la mortalidad tardía, ocurrida después de las 28 semanas de gestación. Esta es muy traumática. Generalmente está ocasionada por problemas de presión arterial, la eclampsia, que es el principal problema. La madre tiene hipertensión arterial que genera que se restringe la circulación al bebé y llega a morir antes a las 35, 37, 38. Es trágica porque el bebé deja de moverse, entonces vamos y vemos que el bebé ya deja de latir y hay una muerte fetal. La madre lo ha tenido en su antro 35 o 36 semanas y después se muere, entonces es un problema mucho más trágico. Lamentablemente tiene mucha frecuencia cuando la mujer no se hace control prenatal y entonces no hay un seguimiento al proceso del embarazo. La OMS también ha clasificado estos 3 grupos en función al peso del producto. Si el peso del producto pesa, o sea, lo que se extrae del acto materno, tiene menos de 500 gramos, es parte del grupo 1. Si el producto fallido tiene entre 500 y 1000 gramos, es grupo 2. Y si pesa más de 1000 gramos, es decir, más de 1 kilo, es grupo 3. Esa es una clasificación que sacó al momento la OMS para clasificar qué tipo de mortalidad fetal existe. ¿Ya? A ver, también es importante y sí, creo que sí es frecuente, es la mortalidad neonatal. Llamamos neonato al sujeto, o sea, al neonato, nuevo nacido, que se considera desde el nacimiento hasta los 28 días de nacido. ¿Por qué 28 y no 30? Porque estamos simulando un periodo ovárico, un ciclo ovárico, es decir, del nacimiento un ciclo ovárico más, que serían los 28 días. ¿Ya? Se determina incluso, se ha generado una subespecialización de la pediatría, que es la neonatología. ¿Sí? Entonces hay médicos, conocemos muchos, y que solamente trabajan con neonatos.
Entonces, ¿por qué? Porque en este periodo hay una mortalidad también elevada. La tasa de mortalidad neonatal se define en número de defunciones de niños menores de 28 días sobre nacidos vivos en la población multiplicado por 1000. Eso va a determinar dos tipos de mortalidad que son muy discriminadas por su frecuencia. La mortalidad neonatal precoz, que es más frecuente, que ocurre desde el nacimiento hasta los 7 primeros días de vida. Es muy frecuente en todos los casos de productos incompatibles con la vida. Todas las cromosomopatías que se han tenido generalmente y que son incompatibles con la vida se resuelven antes de los 7 días de vida. Los bebés precoces que han nacido 35, 32, incluso menos semanas, y que tienen incapacidad de sobrevivencia, la muerte ocurre dentro de los primeros 7 días de vida. Por eso es muy importante la tasa de mortalidad neonatal precoz. La otra tasa sería neonatal tardía, que es la después del 7 día hasta el 28 día. Esta se llama mortinato, pero es mucho menos frecuente. Y en la población generalmente las madres los cuidan a sus bebés, hay menos frecuencia de la muerte de los niños después de los 7 días. Ya hasta los 7 días el niño genera una capacidad de sobrevivencia y con cuidado se puede manejar, por lo cual esta mortalidad es menos. Tasas específicas de mortalidad que nos interesan. La perinatal, peri significa alrededor, alrededor del nacimiento. Este es un dato que algunos consideran importante. La perinatal de las defunciones que ocurren antes del nacimiento, después de las 28 semanas, más las defunciones neonatales precoces, que serían menos de los 7 días. Es decir, la mortalidad fetal tardía más la mortalidad neonatal precoz dividido entre el número de nacimientos multiplicado por 1000. Representa la frecuencia en que ocurren las defunciones entre las 28 semanas de gestación y los 7 días de vida. Sí, esta es una tasa menos utilizada que mucho, a no ser que tengamos un caso específico que nos vaya a preocupar. Pero sí nos importa mucho la tasa de mortalidad infantil. Probablemente este sea el indicador por el cual nosotros estamos trabajando en salud y probablemente debería ser el motivo por el cual ustedes están estudiando medicina, porque es nuestro principal motivo. Es nuestro principal problema de salud. En Bolivia, nuestro principal problema de salud se refleja en el indicador más alto de mortalidad que está basado en este grupo. El grupo etario donde más muertes ocurren es en los niños menores de 1 año. Por eso es que esta tasa de mortalidad infantil se define en número de defunciones de niños menores de 1 año en función a los nacidos vivos multiplicado por 1000. Siempre este indicador es multiplicado por 1000. Siempre. ¿Ya? Con fines comparativos, siempre debe generarse multiplicado por 1000. Entonces, para ello se define aquellos niños que han muerto antes del año sobre los nacidos vivos multiplicado por 1000. Este es el indicador más alto. En Bolivia teníamos el año 50 un indicador de mortalidad infantil del 50 por 1000. Vale decir, de cada 100.000 niños vivos, perdón, 250. De cada 1000 niños vivos, 250 morían antes de cumplir 1 año. Después logramos bajar a 125 y bajamos a 75. Actualmente, los indicadores de mortalidad en Bolivia están entre el orden del 50 por 1000. De cada 1000 niños que nacen vivos, 50 mueren antes de cumplir 1 año. Y sigue siendo el indicador más elevado que tenemos. En otros países el indicador es más bajo. Pero en Bolivia nuestro indicador es muy elevado. Por eso es que comparativamente a los otros países, nuestros problemas de salud y de desarrollo están muy graves, porque esto nos está indicando que nuestra problemática de salud es atingente. ¿Ya? Este es el mayor problema que tenemos, porque no hay otro indicador que sea tan elevado como el de mortalidad infantil.
Hay otro que sí nos preocupa también, no es elevado, pero sí nos preocupa, es la mortalidad materna. La defunción materna, la madre cuando muere puede ser por una obstétrica directa, una causa obstétrica directa o una causa obstétrica indirecta. Comienzo a decir que madre se considera madre. Yo sé que puede ser madre, sus mamás son madres, pero para nosotros, para concluir un indicador de mortalidad materna, consideramos madre desde el momento del embarazo hasta 42 días de producido el parto. Ese periodo es para nosotros considerado un periodo de madre. Mi abuelita tiene 89 años, ¿es madre? Claro que es madre. Pero si ella muere, si mi abuelita de 89 años muere, ya no forma parte del indicador de mortalidad materna. Se considera muerte materna desde el embarazo, desde el momento del embarazo hasta 42 días de producido. Si esa muerte ha ocurrido por una causa obstétrica directa, es decir, algún problema en el embarazo, en el parto o en el posparto, es una defunción obstétrica directa. Pero puede ocurrir que tenga alguna otra enfermedad, tuberculosis, diabetes, etcétera, que con el embarazo esta se exacerba y genera la muerte, entonces es una defunción obstétrica indirecta. Pero igual la vamos a considerar como muerte materna. La tasa de mortalidad materna es la igual a las defunciones maternas, es decir, el número de muertes maternas de madres muertas en función al número de nacidos vivos multiplicado por 1000. Esta tasa mide el riesgo de morir por causas asociadas al embarazo, al parto, al puerperio, como en cualquiera de los periodos. ¿Ya? Este es un indicador, siempre debe calcularse por 100.000 habitantes. Esto sí es importante. Siempre por 100.000 habitantes. Siempre. Porque es un indicador muy bajo. Pero sí es de alarma por dos aspectos. A ver, hablamos de la tasa de mortalidad infantil, ¿sí? Es igual a las defunciones de niños menores de 1 año dividido entre nacidos vivos multiplicado por 1000, siempre por 1000. Ahora, ¿por qué lo digo por 1000? Por razones comparativas. Primer aspecto, un indicador de mortalidad siempre tiene que tener resultado mayor a 1, es decir, no puede tener el resultado 0 punto tantos. Y comparativamente, por ejemplo, en Bolivia tenemos nuestro indicador que es 50 por 1000, es decir, de cada 1000 niños que nacen vivos, 50 mueren antes de cumplir 1 año. Esto quiere decir que sería el 5%. ¿Sí? 5%. Está bien, es un indicador. Pero el problema es que en otros países, por ejemplo, incluso en Chile, el indicador es 9 por 1000. Entonces sería 0,9 por 100. Un indicador no puede ser menor a 1, no puede ser 0 tantos, por consiguiente esto está mal. Por eso es que se lo sube por 1000. Entonces, para fines comparativos, el indicador de mortalidad infantil siempre debe ser por 1000. ¿Ya? En el caso de la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad materna es igual a las defunciones maternas, el número de madres muertas sobre nacidos vivos por 100.000. ¿Por qué? Porque este indicador es bien bajo. Bien bajo. En Bolivia, nuestro indicador aproximadamente debe ser, por ejemplo, en Bolivia debe ser
creo que estaba en el orden de 150 por 100.000. Esto quiere decir que estaría por 15 por 10.000. Estaría bien. 1.5 por 1000. Estaría bien. Y sería 0,15 por 100. Esto ya no es posible porque es mayor a 1. ¿Ya? Tendríamos que hacerlo 1.5 por 1000, pero con fines comparativos no se puede, porque en otros países, Estados Unidos, la mortalidad materna está en el orden del 15 por 100.000. Entonces, 1.5 por 10.000, todavía bien, y 0.15 por 1000. Entonces, si esto ya no es válido por factores comparativos, siempre se calcula por 100.000, considerando que un indicador siempre tiene que ser mayor a la unidad. No puede ser 0 punto tantos, ¿ya? Entonces, por esos fines comparativos, la mortalidad materna siempre debe ser por 100.000. Ahora, yo les hago lío y hacemos problemas. ¿Por qué? Porque en este caso, en la mortalidad infantil, el 50 por 1000 en Bolivia es elevado. No hay ningún otro indicador. Imagínense, 50 de cada 1000 niños que nacen vivos en Bolivia mueren. Por eso es nuestro problema mayor. En el caso de la mortalidad materna, por 1000 es el 1.5. Una madre muere de cada 1000. No es tanto el número, pero sí este es un indicador de trascendencia. Este es un indicador de magnitud, porque es muy elevado. En cambio, el de mortalidad materna es un indicador de trascendencia. ¿Por qué? Porque si muere una madre, trasciende sobre la situación de la familia. Los niños están abandonados, la familia se desestructura y la organización social de la población boliviana es la familia. En cambio, si muere un niño, los papás lloran y al tiempo se hacen otrico. No hay tanta trascendencia en la estructura familiar. En cambio, si muere una madre, se desestructura la población. Por eso nos preocupa mucho si una madre muere. Entonces, para nosotros, estos dos indicadores son muy, muy importantes. El de mortalidad infantil y el de mortalidad materna, porque este es un indicador de magnitud y este otro es un indicador de trascendencia, ¿ya? Que son ambos muy elevados. En comparación con otros países, nuestra mortalidad materna es muy, muy elevada. Gente que no hace controles prenatales, hace cáncer y se produce una muerte. Y cuando muere la madre, ustedes pueden adivinar todas las consecuencias que pueden existir. ¿De acuerdo? Hay algunas otras tasas específicas de mortalidad. Aquí van las únicas, antes no eran tan importantes, pero sí son ahora importantes. Por causa específica, tasa de mortalidad por una causa X está igual a las defunciones por esa causa sobre la población por 1000 habitantes. Aquí entró en importancia la mortalidad por una causa específica. ¿Qué es lo que tenemos todos los días? Lo que nos dice el doctor, que era gerente de salud, no me acuerdo ahorita. A ver, todos los días nos dice, por COVID, tasa de mortalidad por COVID, han muerto 5 personas. Se divide eso entre la población y nos va a dar la tasa de mortalidad por COVID. Cuando nosotros decimos, en Santa Cruz murieron 8 personas, ¡wow! Que nos destrozamos, nos rasgamos las vestiduras. Pero nuestra población es 1.800.000 habitantes. En comparación con, pongamos, Tarija, Oruro, que han muerto solo 2 personas, pero su población son 300.000 habitantes.
Entonces, su tasa de mortalidad va a ser elevadísima en Tarija, en Potosí, en relación a nosotros. Ustedes calculen la tasa de mortalidad por COVID que tenemos. Tenemos, ¿verdad?, los registros por departamento. Todos los días nos sale eso en publicidad. Entonces, calculen cuántas personas han muerto y dividen entre el número de habitantes de esa población. Vamos a tener la tasa de mortalidad por causa específica, en este caso por COVID. Y vamos a poder discriminar quiénes tienen menos o mayores problemas de salud. Imagínense, en el mundo, el que más muertes tiene es Estados Unidos. ¡Ah! ¿Qué país? El principal país del mundo. Tantos muertos. Creo que son como 2 millones, algo así, de muertos. Pero su población es altísima, es grande su población. Entonces, sus indicadores de mortalidad no son tan elevados. Y este otro elemento que es muy importante ahora, que es la tasa de letalidad, que está determinando la letalidad, la gravedad, lo letal, que define el número de defunciones por una enfermedad X sobre el número de enfermos por una enfermedad X. Vale decir, se calcula en este caso el número de defunciones por COVID entre el número de enfermos por COVID. ¿Sí? Entonces se calcula. En Santa Cruz, el día de ayer hubieron 185 nuevos casos, pero 5 muertes. Dividan el número de muertes sobre los casos y vamos a tener la tasa de letalidad. Aquellos que hacen escándalos sin tener información, por ejemplo, manejan este criterio. ¡Ah, qué tanto escándalo que hacen! Si los resfríos también mueren. Los niños mueren miles por resfrío. No es cierto. No es cierto. Por resfríos, por iras que determinan neumonías en los niños, sí es elevada la mortalidad, pero no pues tanto como el COVID. Ustedes calculen cuántas personas han muerto, niños con neumonía muertos sobre el número de enfermos, es bajísimo. ¿Quién se resfría? Todo el mundo nos resfriamos una vez al año. Y de ahí los muertos por causas de frío, neumonía, eso es poquísimo. Es igual que la mortalidad por diarrea. ¿Quiénes tienen diarrea? En nuestro país mueren muchas personas por diarrea, pero la población que enferma de diarrea es casi toda la población, entonces su indicador de letalidad es bajo. Hay enfermedades que son letales como el COVID. Igual que, por ejemplo, en el caso de la rabia humana. Es muy letal, es una enfermedad muy letal. ¿Cuántos se enferman? En todo Bolivia, en un año, 10 personas han sido mordidas por un perro y han determinado que tenían rabia. Pero de esas 10, 5 han muerto. Entonces el 50% de esa población muere, pero son pocos los que son mordidos o contagiados. 9 en un país de 10 millones, 9, no es nada, obviamente, pero esa enfermedad es muy letal. ¿Ya? La otra, después de las importantes, la tuberculosis, sí es letal, pero es bajísimo en relación a lo que tenemos ahora de COVID. Eso muestra esto, que estos son nuestros indicadores más importantes que todos los días nos están dando en función al COVID. La mortalidad por COVID, tasa de mortalidad y la tasa de letalidad por COVID. ¿Ya? Entonces determina indicadores. ¿Está claro? ¿Está claro? Hay 2 indicadores que no son muy importantes, por lo menos a nosotros en salud no nos interesan tantos, que son los indicadores de migración, que determinan la tasa de migración, el número de inmigrantes más emigrantes dividido entre población por 100. Eso va a determinar una tasa de emigración, número de emigrantes, los que salen, dividido entre la población por 100, y la tasa de inmigración, las personas que entran sobre población por 100. Esos son indicadores, no nos importan a nosotros. Me imagino que son de otro patrimonio, pero determinan el tamaño de población.
Pero a nosotros sí lo que nos importan las tasas, dos criterios. De letalidad sí nos determina fecundidad, cómo nos reproducimos, algo así. Pero lo que más nos preocupa son nuestros indicadores de mortalidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. En lo que es la tasa bruta o neta, o general de natalidad, ¿se multiplica por 1000 o por 100 en la fórmula? ¿Qué tasa? En las tasas Tiene de que ser siempre un resultado mayor a. El resultado tiene que ser siempre mayor a la unidad. Entonces puede ser por 100 o por 1000. ¿Ya? Puede ser por 100 o por 1000. Pero siempre tiene que ser mayor, excepto en las tasas de mortalidad infantil, que es por 1000, y la de mortalidad materna, que es por 100.000. A ver, vamos a inventarnos una población. Población X. ¿Cuántos habitantes habría en esta población? Nos inventamos 76.231 habitantes. ¿Ya? En esta población han nacidos vivos, en un año han nacido 2.101 niños nacidos vivos, ¿ya? Y vamos a asumir, tenemos información, que han muerto menores de un año, o sea, defunciones, menores de un año, niños menores de un año han muerto 16. Han muerto madres 7, no, pongamos 3. Han muerto una señora, dos señoras, una señora de 60, una señora de 60 y otra de 70 años. Son dos defunciones de señoras de esa edad. ¿Qué cosa más podríamos sacar? Han muerto defunciones, mueren 3 niños que estaban menores a 7 días. Y mueren 5 niños entre 3 a 5 años. Tengo esa población, ¿ya? Ahora, vamos a calcular primero la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué tengo que hacer para calcular la tasa de mortalidad infantil? Si es tasa de mortalidad infantil, ¿qué datos voy a utilizar? Las defunciones. Función de niños menores de un año. Menores de un año, ya. ¿Cuántos menores de un año hay? 16. ¿Qué más? 2. Más 3. En total, ¿cuántos son? 19. Porque miren, estarían estos 16 y estos menores de 7 días son menores de un año. Entonces son 19. ¿Sobre qué? ¿Nacidos vivos? ¿Cuántos? En 2101. 2101. Ya, entonces calculo 19 entre 2101 por 1000 y tengo mi tasa de mortalidad infantil. Tasa de mortalidad materna. ¿Cuántas madres muertas hay? 3. Y estas otras señoras, estas No se las considera, doctor. no son madres.
Entonces, estos 3 voy a dividir en ¿cuánto? Entre los nacidos vivos. 2101 multiplicado por 100.000. 100.000. y tengo mi tasa de mortalidad materna. Mi tasa de fecundidad general. ¿Cómo calculo mi tasa de fecundidad general? ¿Qué tengo aquí arriba? Los nacidos. A los nacidos. Entonces, 2101 dividido entre ¿qué? Mujeres en edad Mujeres fértil. en edad fértil. Ya, entonces, ¿cuántas son las mujeres en edad fértil? Tendría que calcular de aquí el 24.8%. Calculen, por ejemplo, 76.231 por 24.8%. ¿Cuánto me da? 18.905. Y esto voy a multiplicar por 100. Y tengo mi tasa de fecundidad general. Y por último, puedo calcularle aquí la tasa de mortalidad general. Doctor, disculpe una Mortalidad general. preguntita. ¿No es por 1000? Puede ser por 100 o por 1000, pero vamos a calcular por 100. ¿Ya? Ah, ok. Nos va a dar un número más bonito. No importa aquí. En esto sí es, en la mortalidad infantil y la mortalidad materna sí es riguroso que sea por 1000 y por 100. Por 100.000 y por 1000. En mortalidad general, ¿qué cosa voy a dividir? Mortalidad general. Las defunciones sobre la Ya, población. ¿cuántas defunciones hay? Estos y estos. ¿Cuántos hay? 29. 29. Total son los muertos, ¿verdad? 29. ¿Entre qué? La población. Que sería 76.231 multiplicado por 1000. ¿Ya tienes resultados? Aquí tengo 9.0 por 1000. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Al otro, la mortalidad materna. 142,8. 8 por 100.000. La fecundidad general. 11,11, si no me equivoco. 11,1. A ver, calculen por 100.000. Digo por 1000. Por 1000 Si es nosotros, 111. si nosotros calculáramos esto por 1000, nos saldría 111.1. Entonces, ¿qué se ve mejor? ¿Esto se ve o esto? Esto no se ve tan bien como 11.1, ¿verdad? Por eso es que en este caso vamos a preferir sacar por 100. En el caso de la mortalidad general, 29 entre 76.231 nos da por 1000. 0.38. ¿Está bien? Sí. Sí. No, está mal. Entonces, en este caso no puede ser 0. Tendríamos que elevar por 10.000. 29 entre 76.231 por
10.000, 3.8. Entonces, 3.8 por 10.000 habitantes. Tiene que ser siempre un número mayor a la unidad. ¿Sí? ¿Alguna duda? Doctor, disculpe, no me sale no me sale el primer resultado. La tasa de mortalidad infantil. Sí, A ver, dividí 19 entre 2.101 por 1.000. ¿Cuánto te sale? me salió, doctor, disculpe, que le puse 16, Entonces, no le ¿dónde puse metiste 19. tu dedo? Ya. ¿Vieron qué sencillo? Calcular por lo menos estos indicadores son muy importantes para que nosotros podamos calcular los problemas, determinar los problemas de salud. Entonces, cuando nuestros indicadores son así de graves, nos preocupamos. Como en el caso de nuestras tasas de mortalidad por COVID y por tasas de letalidad por COVID. ¿Sí? El anteaño, hace 3 años, nuestro problema era grande, era problema de dengue. Pero el número de muertes en función de los enfermos era muy bajo. Ahora estamos realmente preocupados, hemos confinado territorios porque nuestra tasa de letalidad y de mortalidad por COVID era muy elevada. ¿Ya? Bueno, eso es todo, indicadores demográficos. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿solo un decimal se toma en cuenta? Sí, pues es que es para tomar decisiones, ¿no? No hay una fórmula, usen 7 decimales, por favor, piensen. Lo racional, utilicen un decimal. Y lo coherente en función al resultado. Los únicos indicadores que son obligados a que sean por 1.000 es el de mortalidad infantil y por 100.000 el de mortalidad materna. El resto tiene que ser coherentes, mayores a la unidad. ¿Qué se ve mejor? ¿11.1 o 111.1? 11.1, ¿verdad? Entonces, calculamos por 1.000. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Preguntas? Gracias. ¿Preguntas? Es sencillo. ¿Preguntas? Doctor, en este caso los resultados no se redondean, ¿no? No. Un decimal. Ok, doctor, gracias. Bueno, nos vemos la próxima clase. Estos son indicadores demográficos. Es 8:40, 8:45 se habilita el repaso. Solo son 10 minutos en un ejercicio de este tipo. ¿De acuerdo? Es igualito. En 8:45 va a estar el repaso en la plataforma. ¿Listo? Está bien. Gracias. Voy a programarlo ahorita. ¿Listo? Cuídense. Nos vemos. Luego. Que no me pase lo que me pasa. 50 asisten y dar en el repaso 70. ¿No? Sí. Son frescoles. Aquí se aprende y el repaso es enseguida. Así que no llamen a sus amiguitos, etcétera. No sean madres. Hagan que aprendan. No busquen la trampa. La cosa es aprender, no es hacer trampa. De nada sirve hacer trampa si no se aprende.